Capítulo 4. Gran Hermano, Gran Data. Datos y algoritmos hasta en la sopa. En la década del 70 estaban esas películas de extraterrestres que decían que nos rodean, que están en todas partes, aunque no los veamos. Hace ya un tiempo que esta analogía funciona para los datos y no hay que hacer mucho para darse cuenta. No pasa más de un minuto hasta que aparece un dato, pero ahora también estamos rodeados de algoritmos, como los del capítulo anterior. La discusión gira automáticamente en torno a ellos cuando cometen un error, como sucede cada semana con los árbitros de fútbol que pasan de actores pasivos e irrelevantes cuando hacen bien su trabajo, o si no, como conspirativos fabuladores cuando no cobran un penal. Y algo parecido ocurre con la conjunción de datos y algoritmos que operan en backstage sin que les presentemos demasiada atención hasta que meten la pata. Detrás de tareas simples como sacar una foto, hay una conjunción de algoritmos que toman un montón de decisiones pequeñas. En el caso de la foto, de enfoque, de exposición, de balance de colores y demás variables. Entonces, detrás de la calidad de la foto está tanto nuestro talento como la operación de un centenar de algoritmos. Este capítulo vuelve sobre las historias de datos, pero desde una perspectiva un poco más algorítmica, no tanto como ilustración de los métodos que acabamos de analizar, sino enfatizando que la auténtica revolución de datos tiene que ver con lo que se hace con ellos. El capítulo también gira sobre la idea de que una parte importantísima de la revolución de datos se relaciona con ampliar radicalmente el tipo de información o dato que es susceptible de análisis por un método sistemático. Acuérdense de las viejas calculadoras personales que les permitían hacer operaciones como sumas, restas y divisiones. Obviamente con números. Las calculadoras, como el aprendizaje automático, como los algoritmos de los que hablamos en el capítulo anterior, permiten operar con números, palabras, fotos, canciones, colores, frases y dibujos. A la fecha, no es un disparate decir que un celular, más que sacar fotos, saca promedios. El desafío Netflix de $1.000.000. No soy un fanático del cine ni de la televisión. Lo mío es más bien la lectura, la música y la fotografía. De modo que cuando hace poco noté que había quedado sin series televisivas para ver, acudí a las redes sociales con el siguiente tweet. Amigos, Bette Midler, ¿cómo sigo? Gracias. Las recomendaciones no tardaron en llegar y más allá de las disparidades, todo apuntaba a Fargo. Y así fue como esa misma noche, con mi esposa, comenzamos a disfrutar de la brillante serie basada en la película homónima de los hermanos Coen, contentos con la acertada sugerencia. Varios factores inclinaron la balanza a favor de Fargo. En primer lugar, era mencionada en la mayoría de las respuestas que recibí. En segundo lugar, encajaba muy bien con la lista que yo mismo había propuesto en mi tweet, series oscuras y tensas. En tercer lugar, aparecía enfáticamente en las respuestas de mis amigos. Por último, su estética remite al Mind West estadounidense, una geografía cercana a mis sentimientos y donde residí durante más de 7 años. Los sistemas de recomendaciones automáticas son una parte fundamental de las plataformas online de servicios como Netflix, Amazon. La mayoría descansa en alguna variante de las ideas de cercanía y continuidad. En el caso de las recomendaciones que me llegaron vía Twitter, yo mismo comencé explicando ejemplos de series que me habían gustado, cercanas a mis gustos. Muy posiblemente, Twitter haya preferido mostrar mi mensaje a personas con las que interactúo con frecuencia, cercanas a mí. Estos amigos y colegas sugirieron series similares a las que yo listé y yo mismo chequeé que Fargo tenía características parecidas a las del tipo de serie que me interesa. Es como si colectivamente hubiésemos resuelto el siguiente problema. ¿Cuál es la serie que no vi más cercana a las que ya vi? Y la forma de atacar el problema fue midiendo informalmente qué series parecidas a las que yo expliqué
disfrutaron personas con gustos similares a los míos. Esta idea de doble cercanía entre series y personas es la clave para la construcción de un sistema de recomendaciones. En economía y psicología se dice que una película es un bien experiencial, es decir, que su utilidad solo puede apreciarse luego de haberla experimentado. No hay forma cierta de saber si Fargo me gusta hasta que la haya visto. La cualidad de experiencial es una cuestión de grado. Una regla transparente de 20 centímetros tal vez no sea un bien experiencial. Su mera descripción es casi suficiente para saber si sirve o no. Un caso intermedio podría ser una prenda de vestir, cuya descripción, color, talla, etc., aporta información útil, pero tal vez no suficiente a los efectos de decidir comprarla, para lo cual muy posiblemente haya que probarla frente a un espejo. Entonces, las recomendaciones, las críticas y las descripciones son fundamentales para plataformas que venden productos y servicios experienciales como música o películas. Con el objetivo de entender cómo se construye un sistema de recomendaciones, supongamos que se basa en puntajes de 1 a 5 para cada película. 1 poco recomendable, 5 muy recomendable. Una cuestión importante es que este puntaje se refiere al que el usuario le asignaría de haber visto la película, dependiendo, obviamente, de sus preferencias. Y así, el sistema podría opinar que yo le asignaría 5 puntos a Fargo sobre la base de mis preferencias y que mi amiga le pondría 2 a juzgar por la pasión por las comedias de enredos. Que el sistema de recomendaciones funcione significa que el puntaje sugerido para una película coincide con el que nosotros le daríamos después de haberla vista. Y de funcionar, ambas partes ganan. Nosotros porque veríamos series que sabemos que nos van a gustar y Netflix porque usamos sus servicios. Y la magnitud del problema no es menor. Para 2017, solo en los Estados Unidos, Netflix tenía unos 55 millones de suscriptores y una oferta de 5.660 series y películas. O sea que, de empezar de cero, se trata de predecir 283.000 millones de puntajes, uno para cada persona y para cada película. La semilla para construir un sistema de recomendaciones es información sobre las películas ya vistas por los suscriptores y calificaciones que les han asignado. Un problema básico es que son muy pocas las películas que un usuario ve con relación al total de la oferta y menos aún las que se digna a calificar. En lo personal, como ya les conté, miro pocas series y películas y jamás he calificado alguna. Si armásemos una planilla de cálculo poniendo en cada fila los nombres de los 55 millones de los suscriptores de Netflix en los Estados Unidos, en cada columna los títulos de cada una de las 5.660 películas y series ofrecidas, y llenásemos cada celda suscriptor película con la puntuación asignada por los usuarios, observaríamos que se trata de una tabla prácticamente vacía. Esto es, cada celda vacía se corresponde con una película que el usuario no vio o vio y no evaluó. Si mi nombre apareciese en la base de datos, la fila que me correspondería estaría toda vacía. Raymond Chandler decía que no hay nada más vacío que una piscina vacía. La tabla de calificaciones de usuarios de películas de Netflix no parece quedarse atrás en la comparación. Un punto importante es que, si bien se observan pocos puntajes, Netflix monitorea nuestro patrón de películas vistas. Siguiendo nuestro ejemplo, si bien nunca me tomé el trabajo de evaluar, Netflix sabe que las vi y cuándo. Lo que hace un sistema de recomendaciones es llenar la tabla, es decir, sobre la base de los puntajes observados y los hábitos de consumo de sus suscriptores, predice los puntajes que le asignarían a todas las películas antes de que las hayan visto. Y volviendo a nuestro ejemplo inicial, de fusionar bien el sistema de recomendaciones,
debería sugerirme enfáticamente ver Fargo. Por 2006, el sistema de recomendaciones de Netflix, oportunamente llamado Cinematch, se basaba en métodos estándar, pero el avasallante crecimiento de la plataforma y el potencial de los métodos de Machine Learning sugerían la posibilidad de una mejora sustancial. Y en pos de este objetivo, los directores de Netflix tuvieron la inteligente idea de organizar un concurso de algoritmos, el desafío Netflix del $1.000.000. La propuesta era simple. Netflix ponía a disposición de cualquier interesado una base de datos de unos 100.000 millones de puntajes, todos ellos correspondientes a las calificaciones de 1 a 5 y de peor a mejor, que 480.189 usuarios asignaron a 17.770 series y películas, además de la fecha en la cual se hizo la evaluación. A modo de ejemplo, uno de los 100 millones de datos sería el usuario 1237 calificó con 4 puntos a Friends en mayo de 2005. 1237 es un genérico, ya que a los efectos del concurso los nombres de los usuarios permanecieron anónimos. Esta base de datos era la base de entrenamiento, es decir, lo que los competidores deberían usar para construir un algoritmo predictivo. Cada algoritmo, por opuesto, sería evaluado a la luz de una base de datos de evaluación de unos 3 millones de ratings. Es decir, cuando un participante proponía un algoritmo construido con los 100 millones de datos de la base de entretenimiento, luego era evaluado con los 3 millones de ratings de la base de la evaluación. Netflix permitía a los competidores enviar un algoritmo por día y tantos como quisiesen. Los resultados de la performance de cada algoritmo eran comunicados instantáneamente en una página web, de modo que en tiempo real cualquiera podría ver cómo le iba a su algoritmo y al de sus competidores. El $1.000.000 sería asignado al primer equipo cuyo algoritmo mejore la performance predictiva del Cinematch en un 10%. Si en un plazo de 5 años no se alcanzaba ese objetivo, la competencia sería declarada terminada y sin ganadores. En el interín, y mientras no se alcanzaba el objetivo final, Netflix otorgaría un premio de $50.000 por año al equipo que mejorase la marca del mejor equipo anterior en más de un 1%. Una vez que un equipo alcanzase la marca de una mejora total en un 10%, Netflix anunciaría un último llamado, dándoles a los competidores un último mes adicional para mejorar la marca, tras lo cual se anunciaría el ganador. En caso de empate en la performance predictiva, el ganador sería el que hubiera enviado primero su algoritmo. Las reglas permitían que cualquiera se presentase, tanto individualmente como en equipo, sin límites a la cantidad de integrantes. Es más, hasta era posible desarmar y rearmar los equipos a lo largo de la competencia, como si en el fútbol Argentina pudiese unirse a Brasil para enfrentar un combo España-Alemania. El desarrollo de la competencia fue épico y digno de una película como Carrozas de Fuego. El primer año el torneo trajo a 20.000 equipos de más de 150 países, con agrupaciones de curiosos nombres como WXYZ Consulting, Gravity o Belcor, que desde el comienzo se disputaron los primeros puestos cuerpo a cuerpo. Y el final fue de bandera verde, como se le dice en la jerga burrera a los desenlaces muy reñidos. El 25 de julio de 2009, y luego de 3 años de competencia, el equipo Belcor Pragmatic Chaos, una fusión del Belcor antes mencionado con otros 2 equipos, alcanzó la ansiada marca de una mejora de más de 10%. Y sobre la base de las reglas preestablecidas, Netflix
hizo el último llamado, dándoles a todos los participantes un mes adicional para presentar algoritmos. El 26 de julio, Netflix dio por concluida la competencia en la que solo 2 equipos habían alcanzado la marca de la mejora del 10%. Belcore y sus socios, que enviaron una nueva y mejor versión durante el periodo de gracia, y los misteriosos Ensemble, que también enviaron su algoritmo luego del último llamado. Tras un mes de milimétricos chequeos y de todo tipo de chismeríos en las redes sociales, Netflix anunció que los 2 equipos finalistas habían alcanzado la misma mejora con respecto al algoritmo base, un 10,10%, pero que, tal como establecían las reglas, el premio iría para Belcore y sus socios por haber enviado sus resultados finales tan solo 10 minutos antes que sus archienemigos de Ensemble. Es fácil encontrar en internet la clásica foto de los integrantes del equipo vencedor sosteniendo sonrientes uno de esos enormes cheques que hacen las delicias de los americanos. Naturalmente, la competencia trajo a la crema de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. El algoritmo ganador se basa en métodos mucho más sofisticados que los usados inicialmente por Netflix en Cinematch, si bien fundados en ideas intuitivas como las de proximidad y continuidad, de las que ya hablamos. Varias son las enseñanzas que deja esta historia. La primera es que es muy difícil mejorar significativamente la performance de este tipo de algoritmos, aún munidos de una copiosa cantidad de información fidedigna, como la provista por la propia empresa Netflix, atraídos por un jugoso premio, tanto los dólares como el ego del que se alimentan los técnicos y académicos. Y luego de 3 años de intensa tarea, lo más ganado de la intelectualidad analítica logra una mejora apenas superior al 10% de la performance del método inicial. La segunda enseñanza se refiere a la idea de inteligencia colectiva a la que apela Netflix para atacar el problema, permitiendo que distintos investigadores y técnicos por fuera de su organización apelen libremente a todo tipo de argucias y coaliciones para resolver esta cuestión. Esta práctica colaborativa y competitiva puede ser una alternativa útil para problemas complejos y relevantes. Hace muy poco, el Banco Mundial lanzó una competencia para predecir la pobreza, un problema difícil y urgente. De forma virtualmente idéntica al desafío de Netflix, cada participante accede a una base de datos de entrenamiento que se usa para construir un modelo que predice si un hogar es pobre o no y que es evaluado posteriormente con una base de evaluación. De forma virtualmente idéntica al desafío Netflix, cada participante accede a una base de datos de entretenimiento que se usa para construir un modelo que predice si un hogar es pobre o no y que es evaluado posteriormente con una base de evaluación. Comparado con el millón de Netflix, el magro premio ofrecido al ganador de esta competencia de tan solo $15,000 no deja de ser un reflejo del mínimo espacio que mediáticamente ocupan las cuestiones sociales en relación con la frivolidad del espectáculo y afines a Netflix. Bueno, los dejo ahora porque me falta un poco para terminar Fargo. ¿Tienen alguna sugerencia de cómo seguir? Fragmento siguiente. Letra de médico. OCR. Son años, me responde el farmacéutico cuando le pregunto ¿cómo demonios hace para entender la caligrafía de mi médico? En comparación me siento un amateur cuando me toca lidiar con la letra de mis alumnos en sus exámenes. Cada tanto sueño con una máquina que alimento con sus escritos nerviosos y me devuelve una versión prolija que me permite concentrarme en la evaluación de sus respuestas y no en descifrar sus símbolos ininteligibles que sacarían de quicio al mismo egiptólogo que en 1922 logró descifrar los jeroglíficos egipcios. El problema de entender la letra es normalmente idéntico a todos los ejemplos predictivos que contamos en este libro.
En términos abstractos, tanto en regresión como en CART, siempre hay un input, en el caso del Titanic, la edad y la clase en la que viajaban los pasajeros, y en el caso del gasto en vacaciones, el ingreso mensual, y un output, sobrevivió o no, para el Titanic, o cuánto gasta en vacaciones en el segundo ejemplo. En el caso de la letra de una persona, el problema de entender qué cuerno significa esta suerte de montañita que escribió un alumno, una T, una I, sin su punto, tal vez una R, acepta también una lógica de input-output. El input es el dibujo que simpáticamente llamamos montañita y el output es una de las 27 letras del alfabeto. Uno de los enormes logros de Machine Learning es traducir objetos difusos como montañitas en cosas concretas que pueden ser estudiadas por un algoritmo. Porque una vez que esta codificación es posible, el problema de entender la letra de una persona es idéntico a cualquiera de los ejemplos predictivos que discutimos anteriormente. Más aún, estas técnicas predictivas pueden ser usadas para detectar si una persona se está riendo en esa fotografía o si una mancha en una tomografía es un tumor. Esta tarea de decodificar objetos complejos como imágenes o sonidos es una de las contribuciones más importantes de Machine Learning. Se trata de una tarea sofisticada, pero la idea básica de cómo funciona esta codificación puede contarse a través de un ejemplo muy simple. Concentrémonos en entender la letra manuscrita de una persona y para simplificar, supongamos que alguien escribió un número y que nuestra tarea es adivinar, predecir cuál escribió. Amén de médicos y alumnos, no es algo demasiado complicado para nadie. Pero nuestro objetivo es ver si le podemos enseñar a un algoritmo a que lo haga. Y ahí la cosa se pone difícil e interesante. Ahí vamos. Miren la imagen que muestra el gráfico 4. Concéntrense en la primera columna. En el primer casillero le pedí a mi hijo que escriba un 4. En el de abajo agregué mi propia versión. Cada uno escribió su número sin mirar el del otro. Muy bien. Ahora haremos lo siguiente. Tomemos los números escritos y coloquémoslos en una grilla de 4x4 cuadraditos, como aparecen en la columna del centro. Y ahora los invito a jugar a la batalla naval, ¿se acuerdan? Yo les menciono una casilla y ustedes me dicen si hay algo de escrito. Empecemos con el primer número, el que escribió mi hijo en la primera fila. Si les digo A1, ustedes responden agua, porque ese casillero está en blanco. Luego pregunto A2 y ahora me dicen tocado porque ahí hay un pedacito de número 4. Misma cosa para el A3 y así sucesivamente. Ahora hagamos lo siguiente. Primero anotemos las respuestas correspondientes a todos los casilleros de la anotación. En vez de usar letras y números, asignémosle a cada celda un solo número, recorriendo la cuadrícula por filas y empezando por arriba a la izquierda. Entonces, A1 será simplemente 1, A2 es 2, B1 será 5. Y así hasta llegar a D4, que será 16. Un último cambio, reemplazaremos tocado por 1 y agua por 0. Así, la representación numérica del 4 que dibujó mi hijo es la colección de todas las respuestas a nuestro jueguito de la batalla naval, que con esta nueva codificación da 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Para chequear si entendieron lo que está pasando, fíjense que el 4 que escribí yo en la segunda fila se representa como 0, 0, 10, 0, 1, 10, 0, 1, 10, 0, 0, 10. Parecido al de mi hijo, pero no idéntico. Créanme que hemos hecho casi el 90% del trabajo que nos propusimos, representar un dibujito con un número. En realidad, lo que hicimos fue representar la imagen con muchos números, 16 ceros o unos detrás del otro. Una crítica a este método es que la grilla usada es demasiado gruesa como para poder representar la caligrafía caprichosa de muchas personas. Esto se arregla fácilmente. Usemos una grilla más fina. En la tercera columna aparecen los mismos números de una grilla de 8 por 8.
Con esta nueva grilla, el cuadro de mi hijo se representa como pueden ver en la pantalla. En este caso, tuvimos que usar 64 números en vez de 16, como cuando era de 4x4. En definitiva, a efectos de ganar precisión, solo tuvimos que afinar la grilla. El precio a pagar fue ampliar la cantidad de valores necesarios para representar el número de 16 a 64. El hecho de que duplicar la cantidad de filas y columnas implicó que la cantidad de casilleros se multiplicase por 4 y no por 2 no es menor y ameritará toda una sesión aparte. Volvemos sobre este punto cuando hablemos de la maldición de la dimensionalidad en el capítulo siguiente. Por ahora, suspenso. Regresemos a nuestro problema predictivo, que consiste en mostrarle a una computadora un número escrito por una persona y que ella nos devuelva un número de 0 a 9. Podemos implementar el siguiente ejercicio para entrenar un modelo predictivo. Pidamos a 1000 personas que escriban un número de 0 a 9, de puño y letra. Luego, escaneemos cada número y repitamos el ejercicio de la grilla. Anotamos qué casillas resultan llenas, supongamos que usamos la grilla de 4x4. Luego anotamos una tabla en la que cada fila tiene el número que la persona escribió, seguido de la sucesión de ceros y unos que representan el número escrito. Por ejemplo, la fila correspondiente al 4 que escribió mi hijo aparecería de la siguiente forma: 4, 0, 1, 10, 0, 1, 10, 0, 1, 10, 0, 0, 10. El primer número, el 4, se refiere al número que queremos representar y los restantes ceros y unos a su representación. Una vez terminada esta tarea, la primera columna de la tabla tiene los outputs, los números, y los 16 restantes, los inputs necesarios para representar cada número escrito. Y ahora estamos de vuelta en casa. ¿Por qué? Porque una vez que el output es un número concreto y el input también, el problema de predicción es exactamente el mismo que en los ejemplos anteriores. En Titanic, el output era murió, igual a 1, sobrevivió, igual a 0. Y el input, la edad de la persona y la clase en la que viajaba. En el caso de las vacaciones, el output era el gasto mensual en vacaciones y el input el ingreso. Es decir, una vez que logramos traducir imágenes a números, a los métodos que discutimos como regresión o CART, no les importa si los números se refieren a una imagen o a Leo DiCaprio o a la familia de Berestain yendo a veranear a las Toninas. Los mismísimos métodos que se usan para predecir si alguien murió en el Titanic o cuánto se gasta en vacaciones se pueden usar para predecir qué quiso escribir un alumno tembloroso en un examen. ¿Es posible adivinar letras en vez de números? Desde ya. Se trata de llamar 1 a la A, 2 a la B y así sucesivamente. Consiste en la misma idea. El input son los ceros y 1 de la grilla y el output alguno de los 27 números asignados a cada letra del alfabeto. La sigla técnica que se usa para este problema de adivinar letras y escritos es OCR, Optical Character Recognition en inglés, y es un enorme logro de Machine Learning. A modo de ejemplo, cada vez que en una carta escribimos a mano el código postal del receptor, no es que hay una persona que descifra nuestra letra, sino un algoritmo de OCR que hace un trabajo similar al que describimos en esta sección. Por cierto, los algoritmos usados en la práctica son versiones mucho más sofisticadas que las que le conté, pero, en secuencia, similares a esta idea de transformar objetos aparentemente caprichosos, como la escritura de una persona, en inputs numéricos. El procesamiento automático de imágenes es uno de los auténticos logros de Machine Learning y Big Data, a la luz de la relevancia de la información disponible en términos gráficos. Si fuera abogado y Big Data me hubiese contratado para defenderlo en el juicio que algún escéptico le haría intentando condenarlo a muerte, mi defensa comenzaría poniendo sobre la mesa los indiscutibles avances en procesamiento digital de imágenes. Acá ganamos todos. Segmento titulado Revolviendo piedrazos con la mano invisible. El profesor Tyler Cowen mantiene un popular blog sobre economía, Revolución Marginal, y hace muy poco tuiteó: seamos realistas,
Alice Wu fue la economista más importante del 2017. Alice Wu no es ministra de ningún país, no ha ganado ningún premio rimbombante y ni siquiera tiene una dilatada carrera académica ni profesional. Es simplemente una jovencita graduada de la Universidad de Berkeley, quien, munida de una montaña de datos, poderosos algoritmos y una inteligentísima estrategia de investigación, en su tesis de graduación destapó una auténtica caja de Pandora en relación con los estereotipos de género entre los economistas académicos. Con el propósito de apreciar la magnitud del descubrimiento de Alice Wu, los invito a ingresar a la página web de cualquier departamento académico de cualquier disciplina en cualquier universidad del mundo. En algún lugar encontrarán un link o una solapa que dice profesores, que muy posiblemente contenga un listado de sus miembros, muchas veces con fotografías y breves descripciones de su formación y logros académicos. Y así verán que, por ejemplo, para el profesor Rodríguez, el nombre es ficción, la información dice algo así como: obtuvo un doctorado en la Universidad de California, se especializa en aprendizaje automático, sus artículos han sido publicados aquí y acá y es autor de tal o cual libro. Y en algún lugar aparecerá la profesora González, también nombre de ficción, que obtuvo un doctorado en la Universidad Carlos III, que se especializa en análisis numérico, que publicó en tales o cuales revistas y ganó este o aquel premio. Todo bastante predecible y un poquito aburrido. ¿Estereotipos? Nada por aquí. Ahora imaginen que en esa página web detectan casualmente un enlace casi secreto que conduce a una página con la misma estructura que la anterior, pero que en vez de las formales y asépticas descripciones encontradas antes acerca del profesor Rodríguez, dice: el tipo es un genio, gran candidato al Nobel, una máquina de publicar papers. Y debajo de la profesora González dice: está re fuerte, es una histérica, nadie sabe cómo el marido la soporta. Palabras más, palabras menos, Alice Wu encontró este link secreto, un portal a un mundo oscuro que muestra que el lenguaje institucional de las universidades se desvanece al centímetro de alejarse de ellas, revelando la existencia de un monstruo que todos conocen, pero pocos quieren mostrar: los estereotipos de género. Claramente existe una diferencia del lenguaje de acuerdo al ámbito. Así, un comentario emitido en el marco de un seminario tal como: interesante trabajo, si bien tengo algunas reservas metodológicas. Este comentario puede mutar y pasar a ser: una basura total, no sé cómo tienen la caradurez de presentarlo. Si se habla en el baño o a no más de 2 metros del aula de la presentación del trabajo. Lo que hizo Alice Wu es algo así como la versión computacional de esconderse en todos los baños de todas las universidades a fin de registrar las diferencias en las formas en las que los economistas académicos se refieren a hombres y mujeres. El baño en cuestión es el blog Economics Jobs Market Rumors, rumores sobre el mercado laboral de los economistas, un sitio anárquico donde alguno que otro chisme relevante: a fulano le hicieron una oferta de trabajo de tal lugar, mengana se va de acá para allá, etc. ocurre en el medio de un mar de obscenidades que en lo brutal y escatológico no tiene nada que envidiar al baño de una estación de tren abandonada. Y siempre desde el anonimato, el salvoconducto que todo cobarde necesita para hacer su tarea. El punto de partida fueron las 2.217 entradas post del blog. La primera tarea consistió en clasificar cada post en 2 categorías, referido a género o neutral. Por ejemplo, un post que dice «La profesora Ramírez es un idiota» hace referencia al género de alguien. No así uno que dice «El algoritmo de K-Medias tiene serios problemas de convergencia», que debería ser catalogado como neutral. Está claro que no es conducente hacer esta inspección a mano leyendo cada uno de los 2 millones de posts. Alice Wu diseñó, programó y entrenó un algoritmo computacional para llevar a cabo esta tarea.
El primer paso fue definir ciertas palabras que se refieren al género de alguien de forma directa: él, ella, mujer, hombre, esposa, marido, etc. Luego, un post es clasificado por el algoritmo como de mujer si contiene una de las palabras que se refiere al género femenino, de hombre si contiene una de las palabras que se refieren al masculino, y neutral si no tiene ninguno de ambas. Esta tarea simple en apariencia requiere un montón de sintonía fina. Chequeos y rechequeos milimétricamente documentados por Wu en su tesis, incluyendo lidiar con posibles ambigüedades de posts que se refieren a hombres y mujeres. Minería de textos es la terminología con que se denomina las técnicas computacionales de análisis de textos, donde confluyen la computación, la estadística y la lingüística, una de las áreas más promisorias del análisis de datos. Y acá empieza el baile. Restringiendo el análisis a los posts de género, luego de la tarea anterior, cada post tiene un marcador. Por ejemplo, 1 si se refiere a una mujer y 0 si se refiere a un hombre. Wu implementó un algoritmo de clasificación similar al CART descrito en el capítulo 3, con el objetivo de ver qué palabras predicen más enfáticamente que el post se refiere a una mujer o un hombre. Es decir, el modelo construido se entrena para predecir si un post se refiere a una mujer o a un hombre sobre la base de las palabras que se usan. Los resultados son alarmantes. Empecemos por los hombres. Las palabras que mejor predicen que el post se refiere a un varón son macroeconomía, supervisor, director y homosexual. Las 3 primeras se relacionan con cuestiones obviamente profesionales, no así la cuarta. Y aquí viene el escalofriante hallazgo de Wu. Las que mejor predicen que el post se refiere a una mujer son atractiva, casada, embarazada, linda, hermosa y tetas. Sí, ninguna de ellas relacionadas con una característica profesional. El trabajo de Wu contiene otros hallazgos importantes, pero el principal es una evaluación sistemática de los estereotipos de género en el Economist Job Market Rumors. Citando la conclusión del artículo científico escrito por la joven estudiante de Berkeley, lo que Wu pone sobre la mesa es evidencia verificable, reproducible y medible de un fenómeno que, antes de su monumental trabajo, quedaba relegado al ámbito de las habladurías, esas que todo el mundo escuchó, pero que nadie puede o quiere usar en ningún contexto destinado a mejorar la precaria situación de las mujeres en lo que respecta a la igualdad de género. Porque no hay nada mejor que una anécdota para refutar otra anécdota. En agosto de 2017, Justin Wolfers publicó un explosivo artículo en el New York Times que se titulaba "Evidencia de un entorno tóxico para las mujeres en la economía". En él relataba en términos simples y contundentes los hallazgos que el artículo de Wu describe en el lenguaje quirúrgico de toda investigación seria. Escándalo mayúsculo. Las críticas no tardaron en llegar, y también los halagos, como el de Tyler Cowen, citado al comienzo de esta sesión. Es una historia de final feliz. Alice Wu resultó admitida en el prestigioso y selectivo doctorado de la Universidad de Harvard. Dio decenas de entrevistas y fue oradora invitada del Congreso de la American Economic Association. Todo producto de una tesina de la licenciatura, una pila de datos y algunos algoritmos como los que aparecen recurrentemente en este libro. Y un montón de visión y talento. No hay que apelar al deep learning ni a ningún algoritmo estrafalario para predecir que Alice Wu hará una carrera estelar, académica o profesional, y que dentro de unos años veremos su fotografía profesional en la prestigiosa página web de una universidad, institución gubernamental o empresa de tecnología, además de sus logros, empezando por su inspiradora tesis. Y también que aparecerá algún comentario soez y misógino que sobre ella hará algún envidioso, escondido en el anonimato de un blog oscuro, la mano invisible que no hace falta esconder para poder seguir tirando piedras a troche y a moche. Siguiente fragmento. Dice el autor: Iva Traco es una de mis muy buenas exalumnas, nacida en Albania, pero educada en la Argentina, doctorada en Francia y que ahora trabaja en los Estados Unidos, una persona de mundo.
Sigo sus progresos a través de las redes sociales y cada tanto intercambiamos algún mensaje, siempre en español. Facebook me permite también estar en contacto con muchas alumnas de cuando daba clase en los Estados Unidos, de las cuales la mayoría no habla ni una palabra en castellano. Así me entero del entusiasmo de Faranami con el tango y de sus progresos como bailarín en los Estados Unidos, donde toma clases, a través de los posts que comparte orgulloso con sus amigos de su tierra natal, Irán. Y también del derrotero de Sam, actualmente en Stanford, quien usa las redes sociales para mantener informados a sus padres en China. Salvo con Iva, que habla el castellano como cualquier nativo, con la mayoría de mis alumnos internacionales nos manejamos en inglés, pero está claro que Arash interactúa con sus amigos en persa y que Kian con su papá en mandarín. Y así todo, me llama la atención que muchas veces Arash o Han ponen like a las barrabasadas que yo escribo en castellano y hasta a veces agregan sus propias respuestas en inglés. Y también que los compañeros argentinos de IVA intercalen chascarrillos en castellano en el medio de las conversaciones que ella mantiene en albanés con sus parientes y amigos de Albania. Lo que posibilita estas interacciones multilingües es la magia de los sistemas de traducción automática cuya precisión avanza a paso redoblado, a tal punto que muchos dudan de la utilidad de estudiar un segundo idioma, uno de los mandatos fundamentales de las familias de clase media en los últimos 50 años, y que explica la proliferación de institutos de enseñanza de inglés en todas las ciudades hispanohablantes. Hasta no hace muchos años, si hubiese recibido una carta de Iva en albanés o de Arash en persa, tendría que haber contratado a un traductor para poder leer, es decir, una persona que conoce los dos idiomas involucrados, castellano-persa, castellano-albanés. Es muy difícil aprender un segundo idioma a la luz de la compleja interacción entre las reglas y expresiones que lo caracterizan. Es solo cuestión de pensar en lo horrible que suena decir cabió en vez de cupo, aun cuando la regla sugiera lo primero. Los avances iniciales en traducción automática intentaron reproducir lo más fielmente posible el trabajo que hace un traductor profesional. Es decir, trataron de codificar y negociar la maraña de reglas y excepciones que rigen los idiomas en cuestión. Si bien loables, los resultados dejaban muchísimo que desear y daban lugar a hilarantes confusiones. Ahora, si bien el problema no se ha resuelto por completo, los avances en materia de traducción automática han sido notables, a tal punto que, como les contaba antes, mis alumnos internacionales entienden bastante bien las tonteras que escribo en castellano en Facebook y yo pesco lo que ellos cuentan en sus idiomas respectivos. Estos avances tienen que ver con un cambio radical en la forma como se implementó el sistema de traducción automática, en que las reglas gramaticales fueron reemplazadas por algoritmos computacionales de búsqueda de patrones, sobre los que hablamos en el capítulo 3. Veamos un ejemplo para entender cómo operan estos algoritmos de traducción. Supongamos que se nos pide traducir del castellano al francés la frase «Todas las familias felices se parecen entre sí. Las infelices son desgraciadas en su propia manera». Podríamos apelar a algún tío ducho en la lengua de Voltaire o intentar rastrear por Facebook a la profe de francés del secundario para que nos dé una mano. Pero déjenme saltar rápidamente a la solución que yo propongo. Tous les bonheurs se ressemblent, mais chaque infortune a sa physionomie particulière. Ignoro por completo el francés, nunca tomé ni siquiera una clase. Con el inglés y alguno que otro lenguaje de programación ya tengo lo suficiente. De hecho, leo lo que escribí en francés y no tengo forma de verificar que efectivamente sea una buena traducción. Si bien huelo cierta similitud con el original en castellano, que espero no me haga pasar papelones. Lo que hice es lo siguiente. Recordé que la frase en cuestión es la que da comienzo a la notable novela de Tolstói. Entonces me metí en Google y tipeé Anna Karenina francés, lo que condujo a una versión en francés de la novela.
Busqué la primera frase, ejecuté copiar y pegar y la trasplanté al párrafo anterior. Convengamos que implementar esta estrategia no requiere de Google, sino de disponer una copia de Ana Karenina en francés. Física o electrónica da lo mismo. Yo usé la electrónica de puro vago que soy. Lo que quiero destacar es que hemos sido capaces de traducir razonablemente bien un texto de un idioma a otro, ignorando por completo sus reglas. ¿Milagro? Palabras más, palabras menos, el procedimiento usado por Google Translate y por casi todos los servicios actuales de traducción automática se basa en una estrategia virtualmente idéntica a la que seguimos para la frase de Tolstoy: buscar, asociar, evaluar, cortar, pegar, aprender. El mecanismo de Google Translate es más o menos así. Todo empieza con un input, un texto como el de Tolstoy, después busca. Yo busqué en mi cabeza y me di cuenta de que era la frase con la que comenzaba la novela de Tolstoy. Google Translate busca en Internet. Después hace falta un vínculo donde el input aparezca en otro idioma. Yo lo encontré en el PDF de Ana Karenina. Google tiene una enorme base de textos en múltiples idiomas, es decir, millones de piedras de Rosetta que le permiten hacer la comparación. La famosa piedra de Rosetta fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, dividida en 3 franjas horizontales. En cada una está grabado el mismo texto en diferentes escrituras. Una vez encontrado el mismo texto en un documento, en un idioma y en el otro, es solo cuestión de cortar y pegar. Los pormenores detrás del algoritmo que efectivamente opera Google Translate son complejos e involucran avances en la frontera de la computación, las probabilidades y la lingüística. Pero su esencia es la que describimos: un robot computacional que busca, evalúa, compara y propone una traducción sin que aparentemente intervenga la ciencia de la traducción ni las reglas de los lenguajes involucrados. Si bien todavía perfectibles, los mecanismos de traducción automática son uno de los grandes logros del aprendizaje automático y Big Data, y se los muestra como otro chico de etapa de esa nueva tecnología disruptiva, un algoritmo parece ser capaz de reemplazar a una disciplina atávica como la traducción. Ahora resulta crucial señalar que la piedra de Rosetta de Google Translate no fueron documentos al azar, sino el filón que proveen los documentos oficiales de las Naciones Unidas, que por sus reglas internas deben estar traducidos en los 6 idiomas oficiales que usa la institución. Esta masiva base de documentación en 6 idiomas fue uno de los puntos basales del algoritmo. Estas traducciones iniciales fueron hechas por traductores profesionales que dedicaron toda su vida a entender el sinfín de particularidades de las reglas excepcionales de los idiomas utilizados. Entonces, los datos por sí solos no producen traducciones por generación espontánea, sino que se basan en una búsqueda inteligente e informada, dependiente de una condición inicial que por fuera de los datos garantiza una buena traducción, como la realizada por los profesionales de las Naciones Unidas. Los notables avances en traducción automática son uno de los éxitos rotundos de Big Data, pero es justo remarcar que están montados en resultados de ciencias tradicionales como la lingüística y la estadística. Se agrega que la interacción entre algoritmos automáticos y científicos tradicionales mejora de manera considerable los procesos, como ha ocurrido justamente en traducción automática y también en metodología, sistemología o finanzas. Fragmento da capo. En 2005 escribí un artículo en castellano sobre quantile regression, una técnica estadística en la que había trabajado profusamente durante mi tesis doctoral. Un primer e inesperado escollo fue dar con una traducción apropiada que luego de mucho cabildeo con varios colegas decidí que sería regresión por cuantiles. No demasiado convencido con mi propuesta, escribí quantile regression en una traducción online de la época. Google Translate fue lanzado recién en 2006, que me propuso el horrible e incoherente retroceso del cuantile. Entre desahuciado y divertido, retroalimenté el traductor con retroceso del cuantile y le pedí que lo tradujera de vuelta en inglés y obtuve un recall of the quantile.
Al cabo de 3 o 4 interacciones con este jueguito, la frase obtenida no guardaba ninguna relación con el punto de partida. A la fecha de edición de este libro, el problema de traducción simultánea no ha sido resuelto por completo, pero los avances han sido enormes, a tal punto que algunos optimistas opinan que ya no tiene sentido invertir en aprender una segunda lengua, para espanto de la generación que nos precedió y nos crió torturándonos sobre la relevancia de aprender idiomas. Este es tal vez el capítulo más optimista en relación con la interacción entre datos, computadoras y estadísticas. Tareas complejas como traducir texto, reconocer manuscritos, analizar estadísticamente millones de conversaciones o reconocer nuestros patrones de consumo son áreas en las que el aprendizaje automático ha avanzado exponencialmente. Los talibanes de la revolución de datos creen que estos logros son extrapolables a todos los aspectos del saber humano y que solo se trata del comienzo de un auténtico cambio de paradigma. El capítulo también muestra que detrás de cada historia triunfante del Big Data hay algún tipo de intervención creativa, como el talento de Alice Wu, que olió que las lamentables prácticas discriminatorias contra las mujeres podían analizarse científicamente con herramientas de minería de textos, o las traducciones profesionales elaboradas por los técnicos de Naciones Unidas, usadas por Google Translate para entrenar sus algoritmos.